Como les decía, tenemos dos expositores y un comentarista. Partirá Enrique Silva Ramos, quien nos ha acompañado en este conjunto de conferencias. Enrique es economista en la Universidad de Chile y máster en métodos cuantitativos de Cienes, OEA y con estudios de coaching ontológico. Trabajó por muchos años en el sector minero nacional, primero en la Comisión Chilena del Cobre entre el 77 y el 86, y después a partir del año 90 hasta septiembre del 2019 en Codelco, llegando a ser su gerente de estudios y diseño estratégico, con dependencia directa del presidente ejecutivo. Además, Enrique ha sido profesor en la Universidad de Chile y también subdirector del Instituto Nacional de Estadística. Eh, una de las personas posiblemente que más sabe de cobre en Chile. Y junto a él está Jorge Cantallops, que es máster en Economía Financiera y economista en la Universidad de Santiago, con 26 años de experiencia. Desde mayo del 2014 es director de estudios y políticas públicas de Cochilco, donde antes fue coordinador de políticas públicas entre el año 2007 y el 2011. También ha sido consultor y asesor del Consejo Minero en temas de mercados de minerales. Como ustedes ven, dos grandes especialistas para un tema crucial: cómo somos capaces de enfrentar la competitividad y el desafío de la competitividad. Y a ellos dos les va a comentar su presentación Iván Arriagada. Iván hoy día es el CEO de Antofagasta PLC. Es un ingeniero comercial y economista con más de 20 años de experiencia en los sectores de la minería. Fue vicepresidente de finanzas de Codelco, ocupó también cargos relevantes en BHP, habiendo sido presidente de Pampa Norte y vicepresidente de operaciones y gerente de finanzas de la división Metales Base. Vale decir, un equipo de lujo. Y por lo tanto, de verdad, creo yo que tenemos la suerte de escucharlos, vamos a poder aprender mucho acerca de cómo hoy día la minería está enfrentando el desafío propio de las bajas leyes, de muchos obstáculos que de manera natural existen en el sector. Y yo pienso que nada mejor que escuchar a estos especialistas. Así que sin más quisiera ofrecerle la palabra a Enrique para partir con este seminario. Enrique, adelante. Y bueno, buenas tardes a todos los participantes. Un saludo y un agradecimiento a los organizadores que tuvieron la confianza de designarme para esta charla y una gratitud grande con Jorge, que fuimos capaces de armar una presentación única, consensuada. Y bueno, voy a hablar primero yo y luego Jorge, y esperamos que nos entretengamos. Ahora, esta presentación es un poquito más específica que las que hemos tenido. No sé si se está viendo. Sí, Enrique, no hay ¿Sí? problema. Es un poquito más específica que otras de las presentaciones que hemos tenido. El título es El desafío de la competitividad en la minería del cobre en Chile y la estructura de costos de las empresas del sector. Y vamos a ir relativamente rápido porque, para variar, uno siempre tiene más láminas de las que es capaz de exponer. La presentación tiene tres partes. En la primera vamos a dar un brochazo de las tendencias de competitividad de la minería del cobre. Luego nos vamos a meter un poquito en la segunda parte del título, la estructura de costos de las empresas del sector. Y finalmente, si el tiempo nos alcanza, a hacer algunas opiniones respecto de los desafíos que pensamos con Jorge tiene el sector en materia de competitividad. Bueno, este gráfico posiblemente, creo que muchos lo hemos visto. A mí me gusta mucho porque, como dice arriba, da cuenta de las megatendencias, ¿no es cierto?, de la industria del cobre. Le pusimos un apellido ahí, pre-COVID, antes de que se partiera, por decirlo más, la crisis del COVID. Y lo que veíamos, ¿no es cierto?, en ese periodo previo y posiblemente en un
periodo no tan corto, digamos, es que estábamos viendo como dice ahí, condiciones bastante más complejas en cuanto a deterioros de las leyes, envejecimiento de yacimientos, mayor contenido de impureza y todo el tema que eso significa. La creciente escasez de recursos hídricos, ejemplificado principalmente por el tema del agua. Poco antes el tema de la energía nos estaba dando una mala pasada, hoy día se ve como un poquito más holgado. La incorporación gradual, y yo diría no con la intensidad actual, de nuevas tecnologías e innovación, las mayores exigencias en seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y de las comunidades y territorios, sumadas, ¿no es cierto?, al escenario de cambio climático, el siempre presente tema de los nuevos perfiles, adaptación de los recursos humanos y gestión del talento, y finalmente no nos olvidemos que estábamos hablando que el ciclo del precio del cobre había terminado y habíamos vuelto un poco al tema de la volatilidad del ciclo y hemos agregado también el tema de la economía circular. De ahí se pueden generar tres conceptos que han estado presentes, yo diría, en la agenda estratégica desde ese momento hasta hoy día. Uno, digamos, el pasar de un foco en la producción a una mirada de negocio integrada con la sustentabilidad. Dos, la creciente relevancia de la innovación, y ahí decimos las soluciones del pasado ya no sirven. No es una frase cliché o un eslogan eso, efectivamente, ¿no es cierto? La minería ha sufrido transformaciones que la hacen muy difícil de ser atacadas, ¿no es cierto?, por la vía de las estrategias tradicionales. Y finalmente, ¿no es cierto?, el gran desafío que tenemos, aquí dice recursos humanos, pero tendríamos que haber dicho de las personas. Si miramos una perspectiva relativamente larga de producción, vemos, y esto ya lo tocamos en algún otro webinar, entre el año 90 y el año 2004 el sector del cobre tuvo un crecimiento muy alto, o sea, estamos hablando de tasas superiores al 9% en la producción de cobre fino. Sin embargo, a partir del 2004 y hasta el año 2020 hemos asistido a una desaceleración del crecimiento, con tasas, ¿no es cierto?, que pueden bordear el 0,5% o menos. El periodo 90-2004 fue un periodo de fuerte incremento de la productividad, y estoy pensando en la productividad, bueno, producción de cobre fino dividido por dotación total, por así decirlo, incorporando el personal propio y los contratistas de operación. La productividad en ese periodo se expandió con fuerza y luego, como era de esperar, ¿no es cierto?, sufrió un deterioro importante. Hay una coincidencia, ¿no es cierto?, entre este gráfico y lo que está ocurriendo a nivel de país, con la variación anual de la productividad total de factores en Chile, y aquí no queremos establecer una relación de causa-efecto, pero hay una coincidencia, ¿no es cierto?, entre la desaceleración de la productividad y los colores rojos que se ven en esta lámina de la productividad factorial de todo Chile, que en el periodo 2000-2018 experimentó un aumento de solo 0,1%. Este gráfico a mí me parece interesante porque ilustra, ¿no es cierto?, que o refleja las crecientes inversiones necesarias solo para mantener o incrementar marginalmente la producción, debido, entre otros factores, a los que mencionaba yo inicialmente: la caída de las leyes de los minerales explotados, el envejecimiento de yacimientos y la creciente complejidad asociada a expansión y puesta en marcha de proyectos. Les llamo la atención que la curva de inversiones está construida a partir de la suma, por decirlo de alguna manera, de las 16 empresas más importantes, ¿no es cierto?, del país, y aquí lo que vemos es que la producción se mantiene relativamente constante con un gran esfuerzo inversional. Si nos comparamos internacionalmente hacia el año 2018, vemos que esta medición de productividad laboral nos ubicaba en el segundo cuartil, relativamente distante de Perú, que se ubicaba en el primer cuartil, Suecia, Australia y otros distritos mineros, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Si miramos un indicador que no es perfecto, pero también es interesante, una suerte de productividad del capital,
mirada como la producción de cobre fino por activos totales o activos fijos, lo que concluimos de este gráfico es que aun cuando en el periodo 2015-2019 esta medición de productividad tendió a estabilizarse, el incremento de la misma constituye un importante desafío para los productores. Obviamente, estas tendencias de productividad generaron, ¿no es cierto?, un incremento en los costos. Ese incremento es generalizado, ocurre no solo en Chile, ocurre en Perú también, que estábamos haciendo la comparación, ocurre en el mundo, pero si vemos la curva roja de Chile, ¿no es cierto?, que parte más baja el 85 y termina más alta el 2017, vemos, ¿no es cierto?, que Chile, a pesar de los avances, perdió competitividad, aunque hay que aclarar, ¿no es cierto?, que a partir de los bajos precios, ¿no es cierto?, que se dan principalmente en los años 2015-2016, estas curvas se reviertan y en Chile y en todo el mundo, ¿no es cierto?, vuelve a ponerse un foco muy intenso, ¿no es cierto?, en lo que es aumento de productividad y reducción de costos. Ahí vemos un punto de quiebre, como está señalado, ¿no es cierto?, tanto en Chile como en el mundo y como en Perú, que son las tres comparaciones que establecemos en este gráfico. Este es otro gráfico que muestra una serie del 2000 al 2020, cómo está el C1 o cash cost directo de Chile comparado con el resto del mundo, y a la derecha el costo total a cátodo de Chile con respecto al resto del mundo, y vemos que ese punto de quiebre también se aprecia en estos gráficos. Por ejemplo, si miramos el costo total a cátodo, vemos que las barritas de Chile en los años 15, 16, 17, 18 están por encima, por así decirlo, del resto del mundo. En cambio, en los últimos años estamos acercándonos a los valores del resto del mundo, y en cash cost no solo nos acercamos, sino que estamos, por ejemplo, el año 2020 topando la curva del resto del mundo, lo que refleja, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, una mejora de competitividad, ¿no es cierto?, como lo que yo estaba comentando. Si construimos algunos indicadores a nivel de las principales operaciones con información obtenida de los reportes de las empresas, vemos que esta tendencia para los años 2019 y 2020 refleja, ¿no es cierto?, una caída promedio para esta muestra de 8 operaciones del orden del 11% como promedio, con rebajas muy significativas en algunos casos como Collahuasi, 38, Los Pelambres, 11, Codelco, 9, en fin, Antucoya, 16, lo que reafirma un poco la tendencia que estamos comentando. Esta me la voy a saltar porque es un poquito técnica. Y bueno, quería comentar brevemente cuáles fueron no quiere decir que todas las operaciones aplicaran el mismo tipo de estrategias, pero cuáles son las palancas de incremento de competitividad que reflejan estos números. Uno es el mejoramiento continuo y la búsqueda de la excelencia operacional, que se ha mantenido y se ha intensificado hasta la fecha. En términos de estrategia de abastecimiento, hemos puesto nuevos conceptos, prácticas y tecnología, la incorporación de soluciones digitales en los procesos productivos y administrativos, que es un elemento distintivo que se ha intensificado mucho a partir de la crisis, una relación estable o la búsqueda de una relación más estable y de beneficio mutuo con los contratistas de operación e inversión, la capacitación, fortalecimiento y reconversión de las personas, la desinversión en negocios o actividades que no son propias de la actividad minera, la simplificación de las organizaciones y disminución de gastos generales, y finalmente el liderazgo ejecutivo y el desarrollo de compromiso de los trabajadores y profesionales que trabajan en el sector. Bueno, ¿cómo se ven reflejadas estas tendencias, ¿no es cierto?, a nivel llamémoslo del bottom line? ¿Qué son los excedentes? Son las utilidades antes de impuestos. Aquí todo esto se ha sacado de los reportes de las empresas y no considera correcciones por impairments, pero más que destacar las fluctuaciones que experimentan los excedentes con las fluctuaciones que experimenta el precio del cobre, me interesa llamar la atención sobre este cuadro. Y aquí
La reflexión que quiero hacer es la siguiente. La sabiduría, llamémoslo convencional, cuando a alguien le pregunta por el sector de la minería y del cobre, la gente responde mecánicamente, yo diría, es un sector que genera altas rentas. Y a mí cuando vi este cuadro por primera vez me llamó mucho la atención, lo pueden ver en el gráfico, que estamos hablando de un sector bastante heterogéneo. Y a mi juicio, ese es un tema central cuando uno quiere hacer política minera, ¿no es cierto? Y por ejemplo, definir mecanismos de regulación para el sector es clave, poder entender que la minería, digamos, no es un sector homogéneo, sino que tiene dentro de sí su heterogeneidad. Fíjense ustedes que aquí las 4 principales compañías representan más del 100% de todos los excedentes que genera este grupo de 16 compañías que está analizándose. Y si vemos lo que ocurre a nivel de utilidad después de impuestos, la situación se ve un poco más acentuada incluso, porque aquí 2 o 3 compañías, ¿no es cierto?, reflejan más del 100% de las utilidades después de impuestos generadas por el sector. Como digo, cuando me metí en estos números me llamó poderosamente la atención y de alguna manera me pareció cuestionable esa idea de que el sector es muy homogéneo y genera, en el caso de todas las empresas, alta renta. Puede ser un punto menor, pero repito, es un punto muy relevante en el diseño político. Bueno, desafíos de gestión y temas emergentes post-COVID. Yo aquí hago una síntesis muy apretada, no tenemos tiempo para tratar todos los temas, pero a mi juicio personal, y esto está tratado en un artículo que ayudé a escribir a Iván Arriesgada el año 2000, en que está tratado todos estos temas con mayor profundidad. Un tema que llama la atención, ¿no es cierto?, es la elevada resiliencia que han mostrado las empresas mineras, digamos. Yo creo que ninguno de nosotros posiblemente se habría imaginado la forma como las empresas fueron capaces de reaccionar frente a la crisis. Se vieron obligadas a potenciar las capacidades adaptativas de las organizaciones y de las personas y el fortalecimiento de la capacidad para gestionar las contingencias y la recuperación. En materia de seguridad sanitaria y de salud ocupacional, por lo menos lo que yo he revisado más profundamente muestra que los indicadores de seguridad que muestra la minería y las empresas han sido muy, muy buenos, por ponerle algún calificativo. El tema de los objetivos y papel de las empresas. Este tema fue abordado en un webinar por Nicolás Magluf, y él nos decía que la buena empresa era una, ¿no es cierto?, que incluía dentro de su visión y gestión estratégica la mirada a sus stakeholders o los objetivos de sus stakeholders, y a mi juicio eso también ha estado bastante presente en el caso de la crisis. O sea, 2 ejemplos. Uno, yo creo que el hecho de que el sector haya mantenido la continuidad operacional le da, ¿no es cierto?, un rol en términos de reactivación de la economía que es muy relevante. Y 2, por ejemplo, la forma como la minería colaboró con sus comunidades, ¿no es cierto?, circundantes, llamémoslo, aportando recursos, etcétera, y reaccionando rápidamente, ¿no es cierto?, a las nuevas condiciones. Sobre nuevos modelos y formas de trabajo, no me voy a referir, es un tema profundo, ha tratado mucho en muchas discusiones. Solo decir que el teletrabajo y el trabajo a distancia, que inicialmente se planteaba como una panacea, hoy día lo que yo he leído por lo menos muestra que tiene sus pecadillos, digamos, en términos de aprovechamiento de spillovers, desarrollos de cultura empresarial, en fin, que lo hacen un poquito más cuestionado que cuando recién se implementaron esta forma. El reimpulso de desarrollo de los proveedores locales, simplificando, las empresas mineras descansaron como estrategia en trabajar con stock muy bajos y integrarse a cadenas de abastecimiento global.
que en una crisis como la que hemos vivido, ¿no es cierto?, puede tener dificultades, y en ese sentido mirar las capacidades que tienen los proveedores locales para abastecer más intensamente la minería, sin duda que también ha estado como un tema presente. La mantención de la continuidad de las operaciones, ya lo mencioné, y la minimización del impacto de la emergencia sanitaria sobre los programas de inversión. Y aquí hay varios elementos, pero a mí me gustaría destacar uno, que es la vinculación estrecha que existe y que no siempre es bien destacada entre la contribución de las inversiones del sector y las inversiones totales del país, ¿no es cierto? Y de alguna manera, cómo el sector juega un rol de palanca clave para las perspectivas de crecimiento de la economía chilena. Bueno, la aceleración de la incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones, y en particular la transformación digital en que están empeñadas la mayoría o todas las empresas hoy día, y la urgencia del cambio climático que surge con bastante fuerza en el último tiempo. Solo referencialmente, esto es lo que pasó con la producción enero-diciembre de 2019, enero-diciembre de 2020, y estamos hablando básicamente que la minería del cobre fue capaz de mantener el nivel de producción del orden de 5,8 millones en ambos periodos, lo que a mi juicio es un tema muy, muy relevante. Este gráfico a mí también me impresionó mucho cuando lo vi por primera vez, que era en naranja, ¿no es cierto?, el IMASEC del sector minero, en gris el no minero, y el azul, ¿no es cierto?, el resultado integrado. Y la verdad es que aquí se ve claramente, ¿no es cierto?, como digo, el rol reactivador que tuvo el sector, ¿no es cierto?, para nuestra economía en crisis. Y por razones de tiempo no hemos puesto aquí la proyección de inversiones del sector para adelante y el rol que juega dentro de las perspectivas de crecimiento de la economía chilena. En términos de inversión, efectivamente la crisis afectó las inversiones, ¿no es cierto? O sea, aquí vemos que habíamos tenido una tendencia ascendente hasta el año 2014, luego disminuye con el deterioro de los precios 15-16, se vuelve a recuperar hasta el 2019, y aquí, ¿no es cierto?, no pudimos cumplir, por así decirlo, el objetivo, o no, la minería no pudo cumplir el objetivo por el lado de las inversiones. Ahora, ahí hay elementos no solo del impacto que tuvo la crisis sobre los proyectos de inversión, sino que también que algunas empresas, ¿no es cierto?, hicieron una optimización y disminución del gasto de sus inversiones, y eso también se ve reflejado en los números. Bueno, para concluir esta parte más general, me gustaría no desarrollar, pero sí comentar, ¿no es cierto?, algo sobre las incertidumbres más recientes. Y aquí yo quisiera hacer dos puntos que creo que están bastante justificados a esta altura a nivel, por ejemplo, de economistas, por candidatos o premios Nobel. Uno es una cosa obvia, es la estrecha relación que existe entre el desarrollo del sector o de la economía más global y el marco normativo, institucional y regulatorio al que está afecto. Todos los enfoques de crecimiento económico incorporan fuertemente, ¿no es cierto?, esta variable en el análisis. Y luego un concepto que a mí también me parece muy relevante, y es que tenemos un sector minero del cobre, que a mi juicio yo le he puesto entre comillas esto de virtuoso, que tiene una aparente heterogeneidad, pero que le permite, ¿no es cierto?, a través de la gran minería estatal, la minería privada internacional y chilena y la pequeña y mediana minería, hacer los aportes que Marcos nos ilustró en la segunda charla, ¿no es cierto?, de estos webinars, respecto al aporte global, integral que realiza el sector a la economía chilena. Hay algunos puntos que están ahí en discusión, ¿no es cierto?, o podrían estar en discusión: el tema de la propiedad de los recursos mineros de algunos insumos críticos como el agua, las características y amparo a las concesiones mineras, los cambios en la estructura tributaria de regalías que analizamos en nuestro primer, ¿no es cierto?, webinar,
en un contexto, como todos sabemos, de alto precio del cobre y la protección del medio ambiente y el reconocimiento de los pueblos indígenas y otras disposiciones en estos ámbitos. Bueno, yo quería entregar este contexto general y ahora le doy la palabra a Jorge Cantallops para que se refiera al segundo tema de la presentación, una mirada detallada de los costos. Muchas gracias, Enrique. Adelante, Muchas Jorge. gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Marco, también por la invitación. Y vamos a seguir desde la misma lámina donde quedó Enrique. Se está viendo, ¿cierto? En formato completo. Sí. Perfecto. Bueno, y la idea de esta parte es analizar, profundizar en algo que ya mencionó Enrique, que tiene que ver con la heterogeneidad, que creemos que es clave para el diseño y para el análisis del sector y obviamente también para el diseño de las políticas públicas, para el diagnóstico también que tiene que hacerse sobre el sector. Y el análisis sobre algunos factores estructurales. Obviamente no son los factores estructurales no son los únicos que afectan la competitividad, ya lo mencionó también Enrique, pero sí vamos a profundizar un poco, particularmente en el caso de las leyes, que es un tema frente al cual es muy difícil, o por no decir imposible, combatir, porque es una condición sobre la cual tenemos que trabajar y sobre la cual tenemos que tener en cuenta cuando analizamos la competitividad del sector. Decir primero que si se analizan lo que ha pasado con los costos en la industria minera en los últimos 20 años, vemos que hay un importante aumento en los costos. Hablar de costos, digamos, de C3, digamos, de 66 centavos hace 20 años, digamos, es bastante lejano a lo que vemos hoy día. Y vemos también que este incremento en los costos, si bien ha sido sistemático, se nota más en las compañías o en las operaciones de menor tamaño. Es decir, siempre se ha pensado que hay, y lo vamos a ver después, un componente de algo de economía de escala, pero uno podría pensar que el escalamiento de costos debiera haber operado de manera pareja, digamos, sistemática, todo, y no operó de la misma manera. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo en el caso de la gran minería, de las grandes operaciones, el efecto en caída en las leyes fue muy importante y también para el C3 el efecto que tiene que ver con los aumentos de capital, el incremento en la necesidad y en la intensidad de capital de los proyectos nuevos es uno de los factores más relevantes al analizar por qué aumentaron tanto los costos. Y en el caso de las operaciones medianas, de la mediana minería, el mayor componente son las leyes, la caída en las leyes, y también hay factores operacionales que son bastante importantes, que tienen que ver con aumento de las remuneraciones, costo de la energía, y el costo de otros insumos, aparte asociados al tema de todo lo que implica una caída en las leyes, que es la mayor intensidad de uso de reactivos, de insumos de consumo, en el proceso minero. Y también se ve afectado, aunque un poco en menor medida, por el tema del costo capital. Es decir, el costo capital es una variable que afecta mucho más a la gran minería que a la mediana, y eso es bastante interesante. Si analizamos ahora, entramos a los temas, al tema particularmente de las leyes, vemos que las leyes cayeron dramáticamente, casi podríamos decir, entre el año 2000 y el 2020 en Chile, de 1,1% de ley promedio a 0,63, lo que implicaría, si es que no se hubiese movido nada más, un incremento de 157% del mineral tratado. Y eso ya es una tremenda explicación de por qué han aumentado los costos. Digamos, mucho se habla de la caída de productividad. Hay elementos también a lo mejor adicionales, y hay componentes adicionales que no se explican por la ley. Pero también la ley es un factor muy relevante a la hora de analizar, tal vez uno de los más relevantes al analizar la caída de la productividad y la caída a lo mejor de competitividad también en la minería chilena.
profundizando en el análisis de las leyes, aquí podemos ver cómo se distribuían las leyes de los distintos yacimientos en el año 2000 versus el año 2020, donde vemos que sistemáticamente, nuevamente, hay una curva, tonelada mineral tratado y ley de mineral, inversa a lo que habitualmente se grafica, pero para mostrarla mejor a gente más, no necesariamente cercana a la operación minera, y cayó casi de manera paralela las leyes de mineral. Ordenando, esto ya es un puro análisis de lo que pasa con la ley, porque es bastante relevante, porque podemos ver que apenas no más del 10% de las leyes del mineral extraído en Chile tiene leyes superiores al 0,5%. La ley media explotada en estos 20 años ha sido 0,76%. Lo que significa que en realidad, claro, hay yacimientos que han tenido buenas leyes, pero son muy puntuales y la caída es sistemática. Ahora, pensamos que no debiera seguir cayendo, y esto es algo que lo voy a mostrar después un poco más en detalle, si comparamos cómo se construía esta estructura o esta curva de toneladas a mineral y ley, vemos que esa era la forma que tenía el 2000, donde habían algunos yacimientos con leyes cercanas al 2%, y los que tenían la ley más baja estaban cercanas al 0,7%, y si lo comparamos con la curva actual, vemos que todo se desplazó hacia la derecha y hacia abajo, con ya casi muy pocos yacimientos con leyes por sobre el 1%, y una gran mayoría con leyes muy por debajo del 0,75%. Por lo tanto, ese es un tema muy relevante, insisto, estructural. Estos son distintas formas de ver lo mismo, pero este es bastante interesante porque muestra la heterogeneidad. ¿Qué es esto? Muestra la ley media, la misma que hemos visto cómo cayó en todos los yacimientos, pero su comparación, o sea, muestra también los resultados de operación por operación de la muestra que hemos logrado construir nosotros en Cochilco, y muestra, claro, caída sistemática. Las leyes más altas también cayeron, las leyes más bajas caen, pero menos, obviamente, porque bajo ya leyes, bajo 0,3, 0,35, la operación no se hace rentable, por lo tanto es muy difícil que siga cayendo de eso, y por eso se produce un achatamiento, digamos, de esta dispersión, pero aún así es muy grande y hay muchísima heterogeneidad. Y eso es muy, muy relevante a la hora de analizar, y sobre todo cuando proyectamos qué es lo que podría pasar en el futuro, sobre todo cuando estamos analizando el diseño de políticas públicas. ¿Qué ha pasado en el resto del mundo? La verdad es que Chile ha aumentado su cantidad de reservas, no obstante no ha aumentado su participación en las reservas, sí, es el país que más ha aumentado las reservas entre el año, aquí tenemos una comparación entre el año 96 y el año 2021, a partir de los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, pero si comparamos las características, particularmente geológicas, digamos, mineralógicas de esas nuevas reservas, son reservas de menor ley. Y en el resto del mundo, uno a veces te tienden a decir, sobre todo la gente que no está tan cercana al sector, pero eso probablemente ha pasado en todo el mundo. Probablemente ha pasado en algunos distritos más que en otros, pero a nivel mundial no se ha visto esa caída en las leyes que sí tiene Chile. ¿Por qué? Porque han aparecido distritos nuevos que tienen muy buenas leyes todavía, distritos menos maduros, si se quiere, y tal vez con oportunidades de yacimientos de altas leyes que hay que estar observando permanentemente desde el punto de vista de la competitividad para nuestro país. Por lo tanto, no es menor este gráfico, porque muestra, claro, que probablemente hay países que en promedio tienen curvas similares a lo que ha ocurrido en Chile, pero a nivel global la situación es distinta. Nosotros hemos tenido un deterioro en las leyes que es muy superior al deterioro en las leyes que han ocurrido en el resto del mundo. ¿Qué muestra esta lámina? Nuevamente heterogeneidad. ¿De qué heterogeneidad estamos hablando acá? De la heterogeneidad en los costos. Estos son los resultados del Observatorio de Costos que nosotros empezamos a elaborar en Cochilco desde el año 2014, que era precisamente nuestra preocupación por el tema costos, nuestra preocupación desde el punto de vista del Estado. El Estado al final termina siendo un socio de la industria minera, y por lo tanto es muy relevante poder monitorear. Si bien hay datos que nosotros levantamos de consultora, nos interesaba poder tener una estimación propia para poder entender mejor qué pasaba con los costos de las empresas,
y esto es lo que llamamos nosotros, lo hacemos a través del cash cost cochico, que es una especie de cash cost, no es exactamente asimilable al que elaboran las consultoras, pero es una buena estimación que la elaboramos principalmente a partir de los estados financieros de las empresas. Y muestra que en realidad desde el 2014 en adelante, lo más relevante, en promedio, el control de los costos ha sido un éxito para las compañías. No ha sido fácil, sin duda, pero al menos esta escalada de costos que vivimos probablemente entre el 2011 y el 2014 de manera muy, del 2009 al 2014, pero del 2011 al 2014 de manera muy exagerada, digamos, este aumento en los costos, y que nos preocupó, digamos, y que fue uno nota una reacción de parte de las compañías a partir del 2014, y que uno percibe de lo que está ocurriendo este año, más allá de las presiones globales inflacionarias que estamos sufriendo, que al parecer hay una suerte de lección aprendida hasta el momento de no, porque lo que hemos visto hasta este año no se ha producido este escalamiento en los costos como podríamos haber pensado que ocurre en función del crecimiento del precio. Pero lo relevante aquí es la heterogeneidad. Tenemos operaciones con costos muy altos y no son pocas. Nos fijamos acá, 15 de las 22 faenas de la muestra están por sobre el promedio. Lo que pasa es que hay algunas, y ya lo mostró también Enrique en su presentación, hay algunas que son muy competitivas. Esa es la realidad. Hay algunas de gran tamaño que son muy competitivas, y eso influye en pensar que la industria completa, en generar una percepción de que la industria completa es igual de competitiva, y claramente no. Y ojo que aquí pasa algo bien curioso. Las de más altos costos, si uno les calcula el multiplicador, su efecto multiplicador probablemente es más alto porcentualmente. Por lo tanto, son empresas que si estuvieran en problemas de seguir operando, probablemente el efecto en el resto de la economía sería incluso más grande que el efecto que pueden llegar a provocar en encadenamientos las grandes compañías o las que tienen mayores ventajas de costo, que probablemente son mucho más relevantes desde el punto de vista de aporte de rentas hacia el país. Otra gráfica que tenemos aquí para presentar la heterogeneidad, estos son distintos momentos, digamos, de costos por compañía, las que están entre menos de 50.000 toneladas, entre 50.000 y 100.000, y más de 100.000 toneladas, y se muestra nuevamente que las de menor tamaño presentan mucho más heterogeneidad que las de mediano tamaño, igual son grandes, pero y que las de la gran minería. Es decir, acá es mucho más, entre comillas, predecible lo que va a ocurrir con los costos, y mucho más parecido lo que puede ocurrir con los costos. Aquí estamos hablando de cash cost, en algunos casos, imagínense, sobre los $4, que hay operaciones que podrían no estar generando utilidad pese a los precios actuales. Por lo tanto, esto es muy importante de considerar cuando se analiza, digamos, políticas que afectan a todos por igual. Eso es muy relevante. Nuevamente, una forma distinta de presentarlo, que tiene que ver con las economías de escalas, y que evidentemente existen, y que cuando las analizamos en dos momentos distintos del observatorio de costos, se mantiene la consistencia en la estimación de la economía de escala, pero vemos que sigue existiendo, y por lo tanto es muy relevante. Y como se muestra aquí, las operaciones de menos de 200.000 toneladas anuales tienen un costo un 57% superior a las faenas que tienen más de 200.000 toneladas. Por lo tanto, ahí hay un tema. ¿Por qué es tan relevante este tema? Porque probablemente el futuro de la minería en Chile no va a estar determinado por operaciones de más de 200.000 toneladas. Van a ser muy pocas, y las que vamos a encontrar, ya sea por disponibilidad de yacimiento y por las dificultades para desarrollar yacimientos de mayor volumen, dificultades regulatorias, y una serie de otros problemas que existen para desarrollar proyectos de mayor envergadura, más allá de la escasez geológica que tienen estos yacimientos. Por lo tanto, probablemente nos vamos a enfrentar a yacimientos de mediana minería, que ya hemos visto que tienen, entre comillas, costos más altos, digamos, que las operaciones de la minería, y que no pueden acceder a los beneficios de la economía de escala. Por lo tanto, más allá, y ahora analizando algunos elementos que van más allá de los factores estructurales, tenemos que mencionar que actualmente y en la coyuntura existe una paradoja entre el alza de precio del cobre versus el valor alto del dólar, y que sigue aumentando.
Claro, exagerado un poco por la situación financiera y de liquidez que existe y de incertidumbre que existe en Chile, pero esto es un fenómeno global. ¿Ya? No, si uno lo analiza para operaciones o lo que ha ocurrido con el índice dólar, no las últimas semanas, pero sí en los últimos meses a nivel global, aumentó y el precio de los commodities también aumentó. ¿Qué ha pasado con el precio de la energía y los combustibles fósiles? Algo que yo creo que da casi para un webinar especial, lo que estamos viviendo hoy día y las consecuencias que puede tener para el incentivo a llegar a la carbono neutralidad, no solo de la industria minera, sino que del planeta, digamos, si se quiere. El incremento en los precios del transporte marítimo, otro factor que está afectando, que tal vez es un factor de corto plazo, pero si no se corrige se puede transformar en un factor estructural bastante importante, lo mismo que la escasez de equipos e insumos, que uno la percibe a nivel de usuario, de consumidor final, de la escasez de algunos productos, pero es lo mismo que está pasando a nivel de la industria, y esto puede generar presiones inflacionarias que se suman a las presiones inflacionarias locales, y generar un problema de competitividad, particularmente a las que son más intensivas en insumos y en reactivos y en equipos, que son precisamente a lo mejor las compañías que tienen mayor cantidad de años de explotación. ¿Por qué es tan relevante analizar esto? Porque aquí yo tomo una lámina que es de la política nacional minera, que plantea como objetivo el mantener la producción, la participación de mercado de Chile en la producción de cobre, en torno al 28%. Y eso significa bordear los 9 millones de toneladas de aquí al 2050. Y eso es un tremendo desafío. No es fácil. O sea, llegar a 7 millones en el 2030 es un escenario que nosotros lo vemos factible, pero se tienen que generar una serie de condiciones para que eso se cumpla. No se va a cumplir de manera natural, no per se. Sabemos que se necesita, en primer lugar, probablemente eliminar las incertidumbres que existen hoy día regulatorias, y luego generar las condiciones de eficiencia en la institucionalidad pública, institucionalidad básicamente en los temas ambientales, y que se den ciertas condiciones de mercado también. Eso es una realidad. Para poder llegar a 7 millones. Al llegar a 9 millones, probablemente eso, si es que se logra generar las condiciones de exploración, de institucionalidad, para poder, probablemente existe el potencial geológico para llegar a esos valores, probablemente van a ser operaciones nuevamente de mediana minería, y pues, por lo tanto se van a necesitar muchas operaciones de mediana minería. Es muy difícil que nos encontremos con nuevos Collahuasis, digamos, con nuevos Escondidas, con nuevos Chuquicamatas, digamos, o Andinas, más allá del potencial de crecimiento que tienen varias, digamos, Pelambre, propio Collahuasi y otras, digamos. Pero es muy difícil. Probablemente el peso que debiera tomar la mediana minería o las operaciones de mediana escala va a ser creciente. Y eso es un tremendo tema, digamos. ¿Por qué? Porque si nosotros proyectamos qué podría pasar con las leyes de mineral, siguiendo una tendencia que modelada de manera, aquí no hay geólogo en esta modelación, es una modelación estadística, pero que muestra que claramente probablemente no van a seguir cayendo las leyes a la velocidad que cayeron en la década anterior, pero aún así van a caer. No se ve por dónde, tendrían que ocurrir cosas, descubrimientos que no lo está pronosticando nadie. Y solamente por ese efecto de caídas las leyes nos vamos a enfrentar nuevamente a un incremento adicional de los costos de entre 25 y 43 centavos. Si a eso le sumamos que probablemente sean operaciones de menor envergadura, probablemente le tenemos que sumar más costos promedio al país. Y probablemente ya estamos bordeando los $3. Si le sumamos el tema de, por ejemplo, el uso de agua de mar, estamos incorporando una mayor presión de costos. Por lo tanto, los costos van a ser clave en saber si vamos a poder seguir siendo competitivos o no. Y ahí hay un tema. Yo creo que por eso es tan relevante a lo mejor discutir estos temas y plantearlo, y a lo mejor hubiera sido bueno que este tipo de presentaciones las tuvieran también en el foro paralelo que hubo un poco antes, digamos, para tener claro el diagnóstico, que yo creo que ya es suficiente el diagnóstico, yo creo que la información está, para comenzar a tomar medidas, para ver cómo
seguimos haciendo teniendo una minería competitiva, que incorporada al país, creando valor para el país, legitimada por todos los sectores, pero asumiendo la situación que tiene actualmente, que no es esta ventaja comparativa que teníamos a lo mejor hace 50 años. Le doy la palabra nuevamente a Enrique para que sigamos. Bueno, yo sé que nuestro moderador está un poco inquieto por el tiempo, así que telegráfico. Fuera de los desafíos que menciona Jorge, a mí me gustaría seguir poniendo el punto en la importancia de la institucionalidad, las reglas del juego y la regulación del sector. Sintetizando, el partido no solo se juega considerando la disponibilidad de base minera y proyectos atractivos. Un segundo tema, el tema del foco y la disciplina de aumento de la productividad y costos, aún en un escenario de recuperación del precio más prolongado. Aquí yo tenía un amigo muy ilustrado y estaba modelando los costos en alguna época de mi vida profesional, y él me decía, mira, correlaciona los costos con el precio del cobre y te va a salir un R cuadrado súper alto. Bueno, eso era una broma, obviamente, pero es importante, ¿no es cierto? Este tema es complejo, yo sé que da para discutirlo mucho más, pero yo encontré este trabajo que hicieron Spencer Stuart Sesco, Mining for Value, que a mi juicio entrega interesantes, ¿no es cierto?, lecciones para aprender, por así decirlo. Bueno, está todo el tema de la sustentabilidad y el cambio climático. No me voy a referir, hemos tenido webinars relacionados con este tema. Dale, Jorge. Bueno, continuar perfeccionando los modelos operativos, o sea, y el objetivo de excelencia operacional. Bueno, aquí no existe un modelo único entre las compañías, pero es interesante, a mi juicio, el trabajo que han estado haciendo en el último tiempo, y la gestión y optimización de proyectos en que también se ven esfuerzos muy, muy interesantes. Perseverar en los esfuerzos de transformación digital e innovación. Alguien decía que la historia de la minería y de la minería del cobre se puede resumir como una lucha permanente, ¿no es cierto?, entre los minerales que caen las leyes, se agotan, y la capacidad de innovación, ¿no es cierto?, para explotar minerales cada vez más de menor riqueza. Pero a mi juicio la innovación tiene otros impactos que son muy relevantes de considerar. Uno, todo lo que aporta en materia de seguridad y salud ocupacional, por ejemplo, todo lo que aporta en materia de gestión ambiental, todo lo que aporta en el más largo plazo, ¿no es cierto?, para que minerales menos ricos sean explotados, y también una dimensión más macro, ¿no?, de cómo el sector puede contribuir a una estrategia de innovación país, por así decirlo. Desarrollo de relaciones y vínculos más profundos con los proveedores y las personas, en que aquí hay una cantidad de palabras que ustedes pueden considerar exagerada, pero es que, claro, los cambios son demasiado intensos, demasiado importantes, y por lo tanto todos estos temas no son palabrería fácil, sino que temas como compromiso, diversidad, liderazgo, resiliencia, capacidad adaptativa frente a los cambios, innovación, agilidad, etcétera, son problemas que estamos enfrentando en la realidad. Y por último, nos atrevemos a sugerir profundizar un plan de trabajo sistemático orientado a mejorar la percepción de la minería como palanca de desarrollo del país regional. Disculpa, Marco, si nos pasamos un poquito, pero ya, ahí estamos. No, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Jorge. Francamente, una estupenda presentación. No esperaba menos de ustedes, obviamente, siendo quienes son, posiblemente dos de las personas más que conocen mejor el sector, tanto en la perspectiva de la competitividad como en el análisis de los costos. Yo quisiera ofrecerle la palabra a Iván. Iván, como decía antes, es el CEO de Antofagasta PLC. Entonces está en la primera frente de batalla, enfrentado a las bajas leyes, a los problemas de la pandemia. Y antes de darle el paso,
yo quisiera también en él rendir un homenaje a esta minería que ha sido capaz de salir adelante, como lo acaba de mostrar tan gráficamente las cifras, que a pesar de la pandemia y apuntalar a este país que está viviendo momentos tan difíciles. Cuando uno está metido en el sector no se da cuenta de esas cosas, las considera como naturales, pero cuando uno está desde afuera mirando lo que ocurre, francamente ha sido notable la performance de las empresas mineras en Chile en estos años, en este año de pandemia. Así que adelante, Iván, con tu presentación. Gracias, Marco, y muchas gracias por la invitación, y gracias también a Enrique y a Jorge. Yo quiero solo rescatar algunas ideas respecto a lo que se ha dicho que me parecen importantes, y suscribo, digamos, las tesis, por así decirlo, expuestas recién. Lo primero es que me parece que la competitividad, y eso está dicho en lo que aquí se ha presentado, es existencial para el sector. O sea, nosotros producimos un producto que en una buena medida compite, por así decirlo, en base a la eficiencia con que logramos sostener nuestros procesos y a los costos que tenemos. Y por lo tanto es muy existencial, es el factor, la competitividad de diferenciación que hay entre el sector en Chile y el sector, ¿no es cierto?, en otras partes del mundo, y dentro de Chile entre las distintas empresas. Y por lo tanto eso me parece muy central, preservar por lo tanto la competitividad, trabajar en la competitividad es un imperativo que los mineros tenemos desde el día 1. Cuando uno comienza, ¿no es cierto?, la explotación de un yacimiento, nosotros partimos, por ejemplo, el 2015, la explotación, ¿no es cierto?, de Antucoya, es el mejor día desde el punto de vista de las leyes. A partir de ese momento, ¿no es cierto?, sabemos que las leyes se vienen, ¿no es cierto?, decreciendo, como mostró Jorge, y por lo tanto el mejor día es el primer día, y a partir de ese día hay una batalla constante contra, ¿no es cierto?, las leyes que vienen decreciendo y que significan mayores costos, mayor movimiento, ¿no es cierto?, de mineral para poder producir la misma cantidad de cobre metálico. Por lo tanto, ahí hay una idea muy central en el sector que yo creo que hay que destacar, que la competitividad es muy existencial tanto para las empresas como para el sector a nivel nacional. Ahora, tradicionalmente, y eso se me parece quedó claro en la presentación, los factores que han sido más determinantes, ¿no es cierto?, de la competitividad, uno ha sido el factor geológico, es decir, no solo las leyes, la relación lastre-mineral, la dureza del mineral, las impurezas, la disponibilidad de subproductos, y lo que sabemos es que, como digo, a medida que avanza la explotación de los yacimientos mineros, en general esos factores se transforman en más difíciles, ¿no es cierto? Las leyes bajan, el mineral se pone, ¿no es cierto?, más duro, aparecen más impurezas, y por lo tanto los factores geológicos son clave y como digo, a medida que envejecen los yacimientos, como se ha explicado acá, efectivamente se ponen más difíciles. En segundo lugar están los factores logísticos, es decir, dónde está emplazado el yacimiento, la distancia con respecto a los puertos, los mercados de acceso, y por lo tanto ese es otro factor importante, y en la medida en que tengamos, por lo tanto, infraestructura que permita efectivamente mover nuestros productos, también eso incide en forma importante en nuestra competitividad. Y otro factor que tradicionalmente ¿no es cierto?, está dentro de la competitividad y es tremendamente importante, tiene que ver, como se ha mencionado, con el marco regulatorio y la construcción institucional en la cual se da, ¿no es cierto?, se emplaza el sector minero. Y yo creo que desde ese punto de vista las cifras demuestran que Chile ha tenido, ¿no es cierto?, un desarrollo del sector minero tremendamente importante, pasando, ¿no es cierto?, de producciones que estaban muy por debajo, ¿no es cierto?, de los casi 6 millones de toneladas que producimos hoy día. Y ese es un factor sumamente importante y entonces también es crítico desde el punto de vista de la competitividad del sector. Y en esto es importante, por lo tanto, cuando se miran, ¿no es cierto?, la estabilidad institucional, los impuestos, cosa que, ¿no es cierto?, ha ocurrido y está ocurriendo actualmente, que se comprenda, ¿no es cierto?, que es un factor clave de la competitividad para la industria, para sus posibilidades de desarrollo futuro y de crecimiento. Y, por ejemplo,
yo he dicho, ¿no es cierto?, la competitividad es lo que permite diferenciar un yacimiento de otro, ¿no es cierto?, sus costos. Cuando se ha planteado, por ejemplo, que se establece un impuesto a las ventas, bueno, eso es equivalente a subir los costos, ¿no es cierto?, de las compañías, los costos fijos, ¿no es cierto?, independiente de la calidad geológica del yacimiento, independiente de las leyes, y por lo tanto tiende, ¿no es cierto?, obviamente a perjudicar aquellos yacimientos más desafiados, que tienen leyes más bajas. Por lo tanto, la construcción del marco regulatorio e institucional es un factor de competitividad para el país y para las empresas, ¿no es cierto?, mineras, que es sumamente importante. Sin embargo, hoy día, como se ha dicho también en esta presentación, la competitividad no depende solo, ¿no es cierto?, de estos factores. Hay uno muy importante, ¿no es cierto?, que irrumpe con mucha fuerza hace ya varios años, que yo creo que es muy integral a la competitividad hoy día, que es también la capacidad para desarrollar minería en forma sustentable. Y por lo tanto, la sustentabilidad en el uso de los recursos como el agua, la energía, el territorio, son tremendamente importantes para definir, ¿no es cierto?, la competitividad que tienen las empresas y que tiene el sector. Y en eso yo creo que el sector ha ido avanzando. Estoy pensando, por ejemplo, nosotros hoy día utilizamos un precio sombra para el carbono, para las emisiones, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, vamos a partir del 1 de enero utilizando en nuestras inversiones y en nuestras decisiones de compra un precio sombra para las emisiones. Por lo tanto, integrando, ¿no es cierto?, a las decisiones los aspectos de sustentabilidad. Ese es solo un ejemplo, pero eso también es clave dentro, ¿no es cierto?, de la competitividad. Ahora, algunas de las cosas o de cómo mirar las oportunidades y los desafíos en materia de competitividad más específica a la gestión de las empresas que me gustaría mencionar. Uno es entender de que la competitividad, ¿no es cierto?, no es minimizar costos en época de precios bajos, ¿no es cierto? Esa es la concepción equivocada, ¿no es cierto?, de la competitividad. Lo que tenemos que hacer es trabajar en ¿no es cierto?, la sustentabilidad a largo plazo y la competitividad de largo plazo. Y en esto el concepto de rendimiento me gusta más a mí, el concepto de mejoramiento continuo. Hay veces en que hay que incurrir en costos buenos, por así decirlo, cuando eso significa, particularmente cuando uno tiene infraestructura productiva, ¿no es cierto?, fija, como son nuestras plantas, para lograr mejores rendimientos. Y hoy día, por ejemplo, una herramienta importante que nos permite avanzar a pasos, ¿no es cierto?, significativos, tiene que ver con el uso de los datos, a través de la analítica de datos, que hoy día es muy importante y que nosotros utilizamos y la industria está utilizando, ¿no es cierto?, de manera importante para mejorar sus rendimientos, lo que permite con mucha granularidad buscar los espacios, ¿no es cierto?, de mejora. Pero me parece central cuando uno mira las oportunidades desde el punto de vista de la empresa y los desafíos en competitividad, mirar, como digo, los rendimientos y no solamente los costos. Lo segundo, el abastecimiento estratégico de, ¿no es cierto?, nuestros insumos críticos para poder proteger nuestros márgenes. Y ahí se incluye acelerar, ¿no es cierto?, la conversión a energías renovables, compras de insumos críticos que estén anclados a los precios índices de sus componentes, muy importante. En general, cuando sube el precio del cobre, lo que nosotros vemos es que los insumos, ¿no es cierto?, tienden a subir, muchos de ellos están anclados a materias primas que están vinculadas al ciclo, ¿no es cierto?, económico. Hoy día, por ejemplo, vemos que ha subido el precio del cobre y ha subido, ¿no es cierto?, el precio del ácido que se utiliza en la lixiviación de los óxidos, ¿no es cierto?, y los minerales mixtos, ha subido el precio de los materiales de molienda, ¿no es cierto?, que son intensivos en acero, ha subido el precio, ¿no es cierto?, del petróleo al mismo tiempo, y por lo tanto las estrategias de abastecimiento son en ese sentido tremendamente importantes. En general, lo que nosotros hemos buscado es, como digo, anclarnos a índices de manera tal de que los precios de nuestros insumos se muevan también con el ciclo que está asociado a los precios de las materias primas. Hoy día también hemos tenido, yo diría que un desafío particular en materia de abastecimiento asociado a las cadenas logísticas, que están, ¿no es cierto?, embotelladas, y por lo tanto yo creo que se ha abierto también una oportunidad para mirar compra local, contenido local, ¿no es cierto?, y conocimiento local en una dimensión mucho más estratégica que permite mantener nuestras cadenas logísticas funcionando. Y por lo tanto ahí yo creo que hay una oportunidad importante. Y el tercer elemento, como digo, hablé de mejoras de rendimiento, abastecimiento estratégico, es la innovación, y también se mencionó en la presentación y por eso lo destaco. Y me parece que en esto hay varias formas de mirar la innovación
quiero mencionar algunas, pero en materia de competitividad, el uso, por ejemplo, compartido de infraestructura es una manera, ¿no es cierto?, de innovar en el uso, ¿no es cierto?, del capital, y yo creo la mirada, por ejemplo, de distritos mineros, particularmente hacia adelante, cuando las leyes son más bajas, los yacimientos son más pequeños, el poder compartir infraestructura y poder mirar, ¿no es cierto?, la infraestructura de manera compartida para varios yacimientos, es una manera de innovar en el uso, ¿no es cierto?, del capital. La transformación de la gestión que estamos viendo a través de los centros integrados de operación, la autonomía, las nuevas formas de trabajar, de lo cual se mencionó acá, es también un elemento importante de innovación que permite mirar la competitividad, ¿no es cierto?, de una manera distinta, con una minería moderna, ¿no es cierto?, donde esto tiene impacto en mejorar la competitividad, reducir, ¿no es cierto?, y reformular los campamentos, ¿no es cierto?, y nuestro sistema de turnos. Ahora, eso yo creo que es algo que la minería está mirando y se viene una transformación muy grande en ese ámbito. Nosotros partimos, y lo digo con mucho orgullo, la semana pasada con nuestros primeros camiones autónomos en el rajo de Esperanza Sur, que es un rajo nuevo que estamos abriendo en Centinela, y también estamos inaugurando un centro integrado de operaciones en Antofagasta para Centinela. Y es parte de la transformación que creemos que, ¿no es cierto?, le entrega una oportunidad a la minería para también mejorar su competitividad. Y junto con eso está la conversión de competencias, ¿no es cierto?, que es tan importante para, ¿no es cierto?, nuestros equipos. Y yo creo que ese es un desafío importante, estos cambios de gestión que tienen que ver con la digitalización. Nosotros tenemos la visión de que hay que hacerlo con nuestros equipos, no es algo contra, ¿no es cierto?, nuestro equipo, sino que hay que hacerlo con nuestros equipos y tenemos todos que, por lo tanto, desarrollar competencias nuevas para mantener, ¿no es cierto?, nuestra empleabilidad. Lo que sabemos con certeza es que todo el trabajo que hacemos cada uno de nosotros en 5 años más va a ser distinto y tenemos que adquirir todos competencias nuevas. Y finalmente, quizás mencionar en el ámbito de la innovación también nuevos métodos de procesamiento. Se ha hablado mucho durante muchos años acerca de la lixiviación de recursos primarios, ¿no es cierto?, que permite, en definitiva, invertir con menor intensidad de capital para procesar minerales de baja ley que tradicionalmente alimentarían, ¿no es cierto?, un sistema de molienda y flotación. Y yo creo que en esto se están dando algunos pasos importantes. Nosotros tenemos un sistema o un proceso que le llamamos cuproclor, que básicamente permite lixiviar recursos primarios y que hoy día tenemos pilas industriales ya que están probando, ¿no es cierto?, esta forma de lixiviar. También es innovación que la minería en Chile está haciendo para mejorar su competitividad. Por lo tanto, yo creo que eso resume, Marco, algunos conceptos que me parece que se han tratado implícitamente o directamente en las presentaciones que se hicieron, que, como digo, me parecen tremendamente importantes. Yo solamente volver y decir de que la competitividad es existencial para el sector, con la caída, ¿no es cierto?, de leyes, con lo que se ha explicado acá, indudablemente que la competencia en la minería chilena, ¿no es cierto?, tiene desafíos muy importantes hacia adelante, y en ese contexto también el marco regulatorio e institucional es tremendamente importante para que el sector siga impulsando el desarrollo, ¿no es cierto?, económico. La minería aporta en gran medida, ¿no es cierto?, porque invierte, trae tecnología, da empleo, genera, ¿no es cierto?, encadenamientos productivos, y eso queremos que continúe ocurriendo para el bien, ¿no es cierto?, de Chile y el bien de nuestro país. Muchas gracias, Iván, por tu comentario. Cuando uno los escucha a ustedes, bueno, al menos a mí me surge la gran pregunta. Hay como dos mundos. Yo acabo de estar escuchando a los representantes de las distintas candidaturas presidenciales en un foro que había, y son como dos mundos que no se tocan. O sea, cuando uno escucha hablar a ti, ¿no es cierto?, de todos estos conceptos de gestión de punta, ya sea por la vía de los temas de abastecimiento estratégico o los temas de transformar la minería en una minería que apunta a mejoramiento continuo, o la minería de datos, o sea,
uno empieza a darse cuenta de que hay mucha gestión de primer nivel. Es la minería, pero eso no parece conocerlo el otro lado. A mí, al igual que a muchos de los que están aquí hoy día, me ha tocado ir al Parlamento y la ignorancia es patética. Entonces tú dices, oye, ¿por qué? Y por eso es que quisiera hacer una pregunta. ¿Qué crees tú que hemos hecho mal para que no solo las altas esferas políticas, y no ahora, sino que durante muchos años, hayan desconocido lo que ha ocurrido al lado en la minería, lo que se ha desarrollado, lo que ha avanzado, la importancia que tiene en el desarrollo de Chile, en el desarrollo de la tecnología? ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué esa lejanía entre lo que hacemos y lo que el escalón político identifica como los temas de la minería? ¿Por qué esa distancia? ¿Qué piensas tú, Iván? A ver, yo creo a ver, yo digamos, no necesariamente coincido plenamente como lo estás exponiendo, que me parece que está un poco radicalizado el argumento, pero indudablemente que algo de eso, o sea, de eso hay y es evidente. Ahora, yo pienso que hay una cierta tradición en el desarrollo de la minería en Chile que ha sido un país tradicionalmente, o que fue un país por muchos, digamos, en su primera parte, ¿no es cierto?, un país principalmente agrícola y donde la minería estaba circunscrita a ciertos enclaves, con poca conexión, ¿no es cierto?, con las comunidades y con la sociedad, digamos, y lo que entonces era, ¿no es cierto?, probablemente la élite formadora, ¿no es cierto?, de opinión. Ahora, yo pienso que eso tiene, pues, esa razón histórica, yo creo que tiene un peso importante, y se desconoce a partir de entonces cómo en gran medida la minería ha ido y fue cambiando. Pero yo creo que esa razón histórica pesa harto. El hecho de que la minería se haya desarrollado territorialmente, particularmente en su comienzo, bien en la forma de enclave, con alta presencia, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? De presencia de trabajo que estaba, como digo, enclavada en ciertos sectores y desconectada probablemente de la también, ¿no es cierto?, de estamentos donde se formulaban, ¿no es cierto?, o validaban, ¿no es cierto?, muchas de las políticas y de desarrollo institucional que tenía Chile, ¿no es cierto?, en esa época. Ahora, y yo pienso que es todo lo contrario, la minería lo que ha permitido justamente es el desarrollo, ¿no es cierto?, de sectores que habría sido difícil pensar que se podían desarrollar, porque la minería entregaba una plataforma y una mesa, ¿no es cierto?, de desarrollo. Por ejemplo, estoy pensando en las energías renovables, en la desalación de agua, donde es la escala de la minería lo que ha permitido que efectivamente se piloteen, ¿no es cierto?, en los primeros casos, por ejemplo, energía renovable. Cuando partió la energía solar en Chile fue en gran medida la minería la que entregó el chasis, por así decirlo, para, ¿no es cierto?, el desarrollo, ¿no es cierto?, de esa innovación. Y por otro lado, buena parte, ¿no es cierto?, del desarrollo del sector también ha estado liderado y le ha dado la oportunidad de desarrollo ¿no es cierto?, a ejecutivos y trabajadores que no provienen, por así decirlo, ¿no es cierto?, de lo que eran las líneas tradicionales de desarrollo, ¿no es cierto?, del poder y de la élite en Chile. Por lo tanto, ha sido una fuente en ese sentido al revés, ¿no es cierto?, yo creo de alguna manera de democratización, si tú quieres, ¿no es cierto?, del trabajo. Así que yo pienso que, por lo tanto, hay efectivamente mitos construidos en base a la historia que no están, que no dicen relación con la realidad y que tenemos que, de alguna manera, seguir, por así decirlo, demostrando, ¿no es cierto?, que son eso. Yo creo que la minería es una tremenda fuente de desarrollo para el país en términos, ¿no es cierto?, de divisas, en términos de inversión. Durante el COVID, y tú lo mencionaste, por ejemplo, en el caso particular que yo conozco más cercano de Antofagasta, ¿no es cierto?, nosotros mantuvimos, a pesar, ¿no es cierto?, de
¿no es cierto?, la pandemia, nuestras inversiones. El año pasado nosotros cumplimos nuestra meta de invertir 1.200 millones, este año vamos a invertir 1.600 millones en el desarrollo de nuestros proyectos, a pesar, ¿no es cierto?, de toda la adversidad asociada al COVID. Hubo sectores, ¿no es cierto?, mucho más afectados en su capacidad para poder mantener la continuidad de sus actividades, y con todo el beneficio que eso trajo, ¿no es cierto?, para el país en momentos muy críticos, ¿no es cierto?, de cómo se llama, de enfrentar la pandemia. Por lo tanto, yo creo que tiene que ver, como digo, con eso. Hay también un legado de que la minería, ¿no es cierto?, se desarrolla con procesos que son anticuados, que no es un ámbito donde ha existido transformación, donde ha existido, ¿no es cierto?, avance del punto de vista, ¿no es cierto?, de la ciencia y de la gestión, y yo creo que tenemos que poder transformar nuestra minería en un chasis productivo moderno, transformador, como lo ha sido y debería seguirlo siendo, y creo que hay una tremenda oportunidad, además hoy día en particular con el cobre, porque el cobre es un metal que, como sabemos, juega un rol muy importante en una economía descarbonizada, una economía, ¿no es cierto?, moderna, y en ese sentido Chile tiene, yo diría así, o está en una encrucijada que es tremendamente virtuosa potencialmente, porque si desarrolla, ¿no es cierto?, ese potencial, vamos a contribuir indudablemente a que el mundo sea un lugar, ¿no es cierto?, con menores emisiones, y también a continuar desarrollando, ¿no es cierto?, nuestro país. Por lo tanto, yo creo que no es una pregunta fácil. Yo tengo algunas hipótesis que van en esta línea que yo te he señalado, Marco, pero me imagino que tú tienes las tuyas también, y todos los que estamos alrededor de esta mesa tienen sus propias ideas al respecto. Yo quisiera hacer también una pregunta a Enrique y Jorge. Aun cuando implícitamente han tocado el tema de la competitividad vis a vis lo que está pasando en otros países mineros, ¿cuál es la opinión de ustedes desde fuera? En los últimos 20 años, Chile, en términos de competitividad, descontado el efecto ley, porque eso pertenece a la naturaleza, y todos estos que hacía mención, todos estos temas geológicos. ¿Ustedes creen que la minería chilena ha avanzado en comparación a la minería australiana, peruana, canadiense, etcétera, o ha mantenido la distancia? ¿Cómo ven ustedes una comparación, así una especie de benchmark entre Chile y su desarrollo minero en la perspectiva de la gestión, obviamente, no en la perspectiva geológica? ¿Cómo ven eso? Y también quisiera hacer esta misma pregunta a Diego Hernández, que representa hoy día a los mineros chilenos. Enrique. Bueno, no tengo información detallada y actualizada para contestar tu pregunta, pero a mí lo que me parece, ¿no es cierto?, es que Iván lo mencionaba un poquito, que cuando uno mide productividad, por ejemplo, nosotros hablamos todo el rato en productividad de cobre fino, pero si uno aísla el primer grupo de factores que mencionaba Iván de competitividad, ¿no es cierto?, los resultados pueden cambiar un poquito. O sea, yo sé que a Patricio Mele no le gusta el tema de la productividad factorial, pero los estudios que yo he hecho, por lo menos en materia de productividad factorial, indican que si uno aísla bien los temas que mencionaba Iván, como ley, recuperación, etcétera, relación estéril-mineral, etcétera, el panorama de productividad de Chile cambia. O sea, me refiero que mejora sustantivamente. Yo no digo que seamos los primeros, pero el cambio en el concepto de productividad es bastante importante. Ahora, yo estoy un poquito sesgado, o sea, estoy muy imbuido de lo que ha sido la respuesta del sector a las tendencias que se gestaron, a los focos que pone la minería a partir del año 2014-2015 y a lo que hacía. Y una cosa que a mí me sorprende mucho es todo lo que está haciendo la minería chilena en materia de innovación, no solo llamémosla dura, sino que también innovación en materia de gestión. Y ese es un tema que, no sé, yo soy un poco católico, yo rezo porque esos esfuerzos, ¿no es cierto?, se mantengan,
porque hemos tenido otros momentos en la historia de la minería del cobre en que la innovación ha salido en defensa un poco de la pérdida de competitividad. Pero a mi juicio, hoy día hay condiciones tremendamente positivas para que eso cobre fuerza, como digo, y tenga una proyección súper interesante. Ahora, en otros temas, como la adaptación a temas de sustentabilidad y la forma como, o sea, lo que se escucha, lo que yo he escuchado de los análisis que hemos visto en algunos de estos webinars respecto al tema de cambio climático, yo aconsejo leer las memorias de las compañías y es impresionante, ¿no es cierto?, la responsabilidad y los indicadores y la métrica que se está usando, por ejemplo, para... Entonces, yo honestamente creo que están dadas las condiciones para que la minería se proyecte para adelante muy positivamente, pero tenemos un poquito la piedra en el zapato, como digo, de focalizar la minería con una mirada tradicional. Y yo insisto que hay personas que dicen, yo puedo aplicar cualquier política y no va a pasar nada. Yo no creo en esa cuestión. O sea, puede ser mi sesgo de economista. Pero si uno altera las condiciones en que la minería, ¿no es cierto?, me refiero sustancialmente y no cuidadosamente, altera las condiciones en que se ha desarrollado la minería chilena desde hace algunas décadas, podemos tener un resultado bastante preocupante. ¿Ah? No sé si contesto tu pregunta, Marcos, pero esa es como mi visión. Está silenciado. Bueno, ¿Cómo ves tú la competitividad nuestra a nivel internacional? en mi caso, bueno, hice un análisis en un minuto. Mientras hablaba Enrique, obviamente no tengo los datos, digamos, pero una revisión rápida de temas. Yo creo que Chile hoy día, si es que no está a la vanguardia, por lo menos se ha acercado mucho en temas de seguridad laboral, probablemente. Y me pongo a mencionar algunos ejemplos también concretos. El proyecto Chuque Subterráneo es de una envergadura y de una capacidad de ingeniería que no sé si otros países del mundo la tienen, derechamente. Todo lo que ha hecho la minería chilena en el uso de la desalación, como muy bien lo mencionaba Iván, el impulso, el drive que significa la industria minera para el desarrollo de ese tipo de tecnología. Otro ejemplo, que a veces nosotros somos medios críticos, sobre todo con Codelco, el tostador de Codelco. El proyecto del tostador yo creo que también es una innovación tecnológica que también nos pone muy a la vanguardia. El uso de la energía renovable en automatización y remotización. A mí me ha tocado traer delegaciones de otros países, de Australia particularmente, y que han impresionado con los centros de manejo que hay en Chile. Yo creo que de verdad que hay un trabajo súper importante. Ahora, también tengo que mencionar, en mi opinión, un par de cosas a lo mejor las que podemos estar un poquito al debe. Por ejemplo, en pirometalurgia. Yo creo que derechamente nos quedamos al debe. Ahora, mi percepción es que no tendríamos que por qué cargárselo a la industria minera, pero se tiende a asociar ese tema. Y a lo mejor también un poco en el desarrollo de algunos encadenamientos, que hoy día ha aumentado, pero yo creo que a lo mejor podríamos haber sido un poquito más fuerte en la generación de encadenamientos locales. Muchas gracias. Diego, ¿cómo ves tú las cosas? Mira, hacer algunos comentarios en relación a la presentación de hoy día me pareció excelente. Las presentaciones de Jorge, de Enrique, los comentarios de Iván. Relevar algunos puntos que yo creo que son importantes. Uno es la heterogeneidad de la minería chilena y ese es el principal argumento que tenemos para ser contra un royalty ad valorem, porque en el fondo va a castigar a las minas menos competitivas. Tenemos un parque productivo heterogéneo y es importante que eso se está entendiendo, ¿no? En el tema ahí presentaron un poco la variación del costo C3 y compararon las empresas grandes con las medianas. Y efectivamente las medianas aumentaron más el OPEX que el CAPEX. Y eso tiene un motivo muy, muy práctico. Es que las empresas medianas
tienen mucho menos acceso a financiamiento. Entonces, en un trade-off entre OPEX y CAPEX, siempre van a preferir aumentar el OPEX que aumentar el CAPEX, ¿no? Y ese también es una falla o es una debilidad de la administración de la gran minería. La gran minería se administra suponiendo que siempre hay fondos, ¿no? O sea, porque la gente de proyecto, la gente de operación no tiene que ir a buscar los financiamientos. Entonces eso cae del cielo y no se preocupan de eso. Yo creo que ese es un punto débil que también nos termina afectando, ¿ah?, en la competitividad. Otros temas, el agua desalada, naturalmente, que es una buena alternativa. No hay agua, no hay más disponibilidad de agua continental, pero bueno, eso es un costo adicional también, que no juega en contra, pero es la única alternativa, la única solución. Hoy día cuando me preguntan qué opinábamos de los temas de agua, del código de agua, lo digo de una manera un poco más diplomática que lo voy a decir aquí, pero me decían, mira, me da lo mismo, porque en el fondo la única alternativa que tenemos es desalar el agua, porque no tenemos otra alternativa, pero eso es un costo adicional. Una buena noticia del tema de las energías renovables en Chile, que nos coloca hoy día con una energía competitiva, que todavía hay que perfeccionar en los sistemas de distribución y todo eso, pero estamos muy bien encaminados a tener una ventaja competitiva. Por otro lado, en el tema de la competitividad y productividad, tenemos costos de remuneraciones similares a los países desarrollados, a Australia, Estados Unidos, Canadá, en el ámbito de la gran minería, pero tenemos productividades mucho más bajas, ¿no? Y ese es un desafío que hay que abordar, y la única manera de abordarlo es con innovación, ¿no? Y con aumentar la participación de empresas especialistas de servicio. No se trata de disminuir la mano de obra y de echar viejos, se trata de entrar en un peldaño superior en el tema de cómo se opera e incorporar efectivamente la innovación. Hemos incorporado mucha automatización, pero nunca exigiéndole los resultados, ¿no? Ahora, a partir del COVID, sí nos tuvimos que tirar a la piscina y estamos empezando una situación distinta que me parece muy sana, donde efectivamente cuando tú inviertes en tecnología tienes que pedir los resultados de esa inversión, ¿no? Y eso estábamos un poco al debe. Finalmente, un par de reflexiones, un tema de la política 2050, que me parece que fue un buen esfuerzo, es una buena hoja de ruta, pero más que una política minera, es una política ambiental para la minería, que es distinto. O sea, en la política 2050 no se habla de la competitividad, no se habla del potencial que tiene Chile, el potencial minero, porque naturalmente se supone que eso es un given, como dicen los gringos, eso lo tenemos, y no es tan así, ¿eh? Nosotros hoy día tenemos un portfolio, una cartera de proyectos que es competitiva, pero que no es extraordinaria, y que para poder ejecutarla requiere de un marco regulatorio bastante sólido, que disminuya el riesgo del inversionista para emprender ese tipo de inversiones en proyectos que son promedio. Al mismo tiempo tenemos una gran oportunidad con las energías renovables, con la electromovilidad, etcétera, para el cobre, para el litio, ¿eh? Y tenemos que ser capaces de aprovechar esa oportunidad, porque viene un nuevo ciclo, ¿eh? Pero tal vez en 20 años más la situación va a ser distinta. Entonces tenemos que aprovecharlo ahora, y eso requiere un marco regulatorio sólido, ¿eh? Hoy día estamos en una situación que todos conocemos, y no voy a detallar eso, una situación política compleja, pero
tenemos algunos indicadores que llaman la atención. Perú también está en una situación política compleja, pero hoy día Perú tiene un riesgo país más bajo que el nuestro. Entonces, esa es una señal de alerta, pero muy, muy fuerte, que tenemos que ser capaces de abordar. Y finalmente, en toda esta discusión, en la discusión del royalty, en todo esto, y en estos webinars que estamos organizando acá, que hemos tenido, se ha revelado la gran importancia que tiene Cochilco como una entidad del Estado que es capaz de entregar datos objetivos, data muy, muy importante para poder tener este tipo de discusión. Y es información que no está sujeto a problemas de conflictos de interés ni nada. Entonces, una felicitación para Cochilco por todo lo que ha aportado en toda esta discusión que tenemos ahora y que va a seguir. Hasta ahí nomás llego, Marco. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quisiera reforzar la idea de que la minería de verdad puede ser un motor, ha sido y puede seguir siendo un estupendo motor de desarrollo del país. Estas conferencias que hemos tenido la oportunidad de ver y de participar, lo reflejan. Y la de hoy día no fue una excepción. Así que yo quisiera, antes de darle la palabra final a Enrique, Iván y Jorge, agradecer a todos quienes han hecho posible este conjunto de conferencias porque efectivamente muestran que en la minería el país tiene un activo muy valioso en términos de desarrollo, de tecnología, de innovación y de recursos financieros, de recursos humanos que pueden aportar al desarrollo de Chile. Así que muchas gracias y los esperamos la próxima ocasión, a fines del próximo mes. Enrique, Iván, adelante para despedirse. No, solo despedirme, dar las gracias al comité organizador, si bien formó parte, don Diego y Marcos tuvieron la confianza y a Jorge reiterar mis agradecimientos. Como siempre, con Iván, con Diego, y perdón, no estoy haciendo la pata, uno aprende kilos, y uno se va con tus comentarios también intensos, Marco, pero definitivamente hay un problema, Iván lo decía, muchas opiniones se quedan como en el pasado, no sé si me entiende. Hay estereotipos que pesan mucho y la verdad es que los cambios que está experimentando el sector son tremendos, o que haya experimentado el sector son tremendos y vale la pena seguir divulgándolo y seguir trabajando en este tipo de reuniones, digamos, para que todos podamos nivelarnos en cuanto a información. Comparto con don Diego que para analizar el sector hay que tener buena información y en ese sentido yo también reconozco que para mí ha sido muy interesante ver y analizar y trabajar toda la producción y particularmente la del área de Jorge. Me ha sido muy valiosa para tener una opinión respecto a lo que está pasando. Bueno, eso. Por mi lado, muchas gracias, Marco, y a todo el comité organizador. Yo creo que es muy valioso tener esta instancia para poder justamente difundir y conversar acerca del aporte que hace la minería y que puede continuar haciéndolo. Yo creo que enfrentamos una encrucijada tremendamente importante en ese sentido y yo creo que la minería puede seguir siendo el camino, ¿no es cierto?, para mucho progreso, desarrollo, y también para una economía moderna y más limpia. Así que votos porque así sea. Muchas gracias por la invitación. Jorge. Muchas gracias en lo personal por la invitación y también un agradecimiento tanto a Diego como a Enrique por las palabras y lo voy a hacer llegar a la gente de Cochilco por el trabajo, pero yo creo que también es muy relevante. Sin duda, dentro de las cosas que uno positiva, y eso no lo iba a decir yo en el benchmark, pues yo creo que dentro de cuando uno se compara con otros países, también nuestra institucionalidad, si bien tiene debilidades,
también tiene fortalezas que uno las ve que incluso en países a veces más desarrollados no las tienen. Yo creo que eso es importante también destacar. Así que muchas gracias. Bueno, Muchas gracias.